entendimiento para ir a su palabra. Entonces vamos a iniciar, vamos a retroalimentar con el tema que estamos trayendo y con unas consideraciones que encajan perfectamente con lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, atenta nota. Entonces, Miguelito, si me haces el favor. Bueno, muy bien. Vamos entonces a recordar lo que hemos estado trabajando en las enseñanzas anteriores acerca de este capítulo 19 de Apocalipsis, que lo empezamos hace unas clases atrás. Entonces, en la primera parte vimos acerca de alabanzas que se hacen desde el trono del cielo, primero por una gran multitud, luego por los ancianos, también se unen los 4 seres vivientes y hay una motivación especial y es porque se van a dar las bodas del Cordero, por eso hay alegría en el cielo. También porque está próximo el regreso a la tierra del Señor Jesucristo para juzgar y gobernar como Rey de Reyes a las naciones durante este reino suyo que durará 1000 años. Bien, en el capítulo 19, versículo 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, en la clase pasada estuvimos mirando a quién se refiere con la esposa del Cordero, que de acuerdo a los profetas del Antiguo Testamento, sabemos que la esposa es la nación de Israel. Bien, en Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Efectivamente, Dios en el Antiguo Testamento llamó a todo su pueblo Israel a ser parte de la esposa, aunque él sabía que era una mujer infiel, yendo tras otros amantes. Bueno, recordemos la simbología. Entonces, la pregunta que hacíamos era, ¿todo Israel aceptó? Entonces, Dios les invitó, les llamó a que participaran, ¿sí?, de esta esposa. Y vimos la clase pasada que él hizo unas invitaciones, como lo dice Mateo 22:3. Primero envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Entonces vimos que esta primera invitación describe el ministerio de Juan el Bautista y también el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el resultado? Que ellos no quisieron venir a las bodas. Rechazaron al reino, crucificaron a su rey y no hubo ese arrepentimiento que Dios esperaba como nación. Bien, hay una segunda invitación, Mateo 22:4, dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Esta es la segunda invitación, donde efectivamente la fiesta estaba preparada. Y cuando se refiere a los toros y animales engordados y que ya habían sido muertos, efectivamente apunta a que ya aquí en este punto había sido dada la muerte del Señor Jesucristo en el Calvario y al ministerio que siguió durante el tiempo de los hechos. Pero efectivamente ellos una vez más no aceptaron la invitación, ¿sí? Repudiaron este llamamiento. Bien, una vez pasaron las dos invitaciones, bueno, ¿qué dice la palabra? 7 dice, al oír el rey todas estas cosas que ellos habían matado a los siervos que habían llevado las invitaciones, dice, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Efectivamente, esta destrucción se da en el año 70 de nuestra era, cuando efectivamente Jerusalén es sitiada e incendiada y allí termina todo y se cumple esta profecía. Bien, vamos a continuar leyendo.
quiero saber si me están escuchando bien, por favor. Sí, Amparito, está. Sí, Amparito. Ok, gracias. Bueno, bien, entonces continuamos. Dice lo siguiente en Mateo 22:8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamadas las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Bien, entonces vamos a mirar el enfoque, quiénes fueron estas personas que se hallaron en los caminos. Dicen que fueron llenos con malos y buenos. Bien, esta expresión contiene el número de los que Dios conoce desde antes y después de la fundación del mundo. Bien, ¿quiénes son estos convidados buenos y malos? Son aquellos de la resurrección de la Epifanía, o sea, la nuestra, esta manifestación que se va a dar. Entonces ahí entramos nosotros, un grupo. ¿Quiénes más van a estar ahí? Aquellos del rapto, que son los hijos, el hijo varón. ¿Recuerdan? Todos los vencedores de todas las épocas, los que son dignos de no pasar por la tribulación, que también van a ser raptados. Entonces, este segundo grupo. Y la segunda fase de ese rapto, que es cuando el mismo Señor Jesucristo venga en su forma físicamente, también algunos van a ser levantados, resucitados allá. Entonces, muy importante, todas estas resurrecciones, los que van a entrar van a llegar allá. ¿Quiénes son los buenos? Ciertamente son aquellos que van a recibir el premio, la recompensa. Y en este contexto, los malos, aún siendo convidados al banquete, son los que pierden su recompensa, su corona. Entonces es muy importante ir entendiendo. Llegaron todos los convidados, pero allí van a haber unos que van a obtener su premio, su corona, y otros que van a perder su recompensa. Si miramos el versículo en el capítulo de Romanos 8:17, aquí encaja este versículo. Esta idea de los buenos y los malos. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, aquí hay dos tipos de premios, digamos, no premios, bueno, dos palabras. Unos son herederos y otros son coherederos. Entonces, los hijos herederos en este contexto serían los convidados al banquete. Todos son herederos, es decir, salvos. Y los coherederos son aquellos que se han negado y han padecido con Cristo. Son herederos unos y coherederos. El prefijo co significa que comparten eso, compartirán el reinado con Cristo, es decir, ese será su premio. Bien, una vez estén todos reunidos en este banquete, ¿de qué va a depender el juicio? Entonces es muy importante quiénes van a ser herederos y quiénes van a ser coherederos, quiénes van a ser los buenos y quiénes van a ser los malos. Solo le compete a Dios, nuestro Padre. Esa es la respuesta. Él es el único que tiene los juicios justos y conoce el corazón de cada uno. Entonces, es muy importante que nosotros no nos entremos a juzgar, estos van a ser tales, no. Allá vamos a estar todos y el único que va a proferir ese juicio justo de dónde, quién va a ser heredero y quién va a ser coheredero, quién va a ser el bueno y quién va a ser el malo, o quién va a obtener la recompensa y quién no, va a ser nuestro Padre. Bien, en ese orden de ideas, entonces nosotros aquí, atento al aviso,
que algunos irán a perder ese premio, hay que revisar, ¿sí? Hay que mirar la palabra y ver que en algunos casos, en muchos casos, esta venda, que es la ramera babilonia, que ya la estudiamos, pudimos tener una pequeña luz acerca de lo que ella es, ¿sí? Ella es la que hace que sea engañado en muchos casos y pierda su premio. Nosotros hemos de aprender aquí muchas cosas, porque inclusive vamos a estar dentro de ese grupo, porque la primera resurrección, que será la de nuestro grupo, las de la manifestación en gloria, la epifanía, entonces hemos de entender que en algunos aspectos de nuestra vida, en algunas áreas, a lo mejor estemos engañados, estemos llevados por nuestros pensamientos, entonces aquí hay que atender. Bien, el engaño, por supuesto, puede venir de muchas maneras, pero la venda es la misma. El propósito siempre es que el creyente pierda su premio, ¿sí? Vamos a mirar por ahora cómo el pueblo de Israel fue engañado, inclusive con la misma palabra, algo que nos puede suceder a nosotros mismos. Resulta que Israel en algunos momentos tomó ciertas partes de la palabra dirigida a ellos, pero lo mismo sucede hoy. A veces los asumimos a nuestra manera. Bien, ejemplo, se enaltecieron, ellos estaban enaltecidos porque fueron escogidos en Abraham. Dice en Génesis 18:17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Bien, ellos sabían la posición que tenían, pero se estaban enalteciendo porque sabían la importancia de su nación. Como dice en 2 Samuel 22:44, me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. Los gobernantes seducían al pueblo diciéndoles que cuando viniera el enviado los colocaría como la cabeza de las naciones y ellos, las demás naciones, serían sus esclavos. Eso no era cierto. Sin embargo, era lo bonito y lo que la gente quería escuchar y ellos se enaltecían de eso mismo. A nosotros en muchas cosas nos ha sucedido. Nos han dicho que tenemos la palabra correcta, nos decían, y nosotros lo creíamos y nos enaltecíamos, estábamos orgullosos de eso. Entonces aquí hay que tener cuidado porque eso es un engaño, ahí está la venda. Bien, un paso más. Los apóstoles no retuvieron la palabra que el mismo Jesucristo les había dicho. Recordemos que ellos tuvieron el privilegio de compartir con casi nadie, con el Señor Jesucristo. Y Él les hablaba y Él les dijo lo que iba a suceder. Miremos en Mateo 16:21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se los dijo en Mateo 20:19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Qué pasó? Que efectivamente se cumplió la palabra, lo azotaron, lo crucificaron, lo mataron, y aquí podemos ver en un apartado cómo las mujeres van a la tumba muy entristecidas, pero ellas habían olvidado lo que él les había dicho. Ahí está la venda, ¿sí? En Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Más adelante, cuando el ángel les dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor. Más adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero miren esta última parte, pero algunos dudaban. Ellos, aun cuando ya lo estaban viendo en su cuerpo resucitado, estaban dudando.
¿cómo así podrá ser él? Bien, Jesucristo en su amor hasta llega a ir más allá para quitarles el espanto y el aturdimiento que ellos tenían, ¿sí? Come con ellos, se les manifiesta para que ellos entiendan. En Lucas 24:36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Todavía no recordaban la palabra. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, perdón. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Ahí están. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces hizo algo maravilloso. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Espectacular. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, esto para concluir, el polvo del mundo, todo lo que vivimos, las situaciones, bueno, son capaces de quitar la palabra del corazón. Todo lo que aprendemos, lo que miramos, lo que consideramos, ciertamente con las situaciones cotidianas se va, ¿sí? Así que la labor del Cristo en nosotros es algo muy importante. Primero es reconocer que el viejo hombre tiene consigo el pecado, porque nosotros no, algunos nos toca todavía entender que ese viejo hombre tiene el pecado y que me lleva a lo que él sabe, a pecar, ¿sí? Pero Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad y así poder recibir sus palabras, ¿sí? Entonces, esto que estamos viendo, que estamos leyendo, que estamos mirando, es importante pedirle al Cristo dentro que nos abra el entendimiento para que comprendamos las escrituras, porque, como lo vamos a ver más adelante, todas las situaciones van a tratar de robarnos lo que hacemos en Cristo. Bien, listo. Durante el tiempo de Hechos fue dada la segunda invitación al banquete de bodas, y esto cumpliendo lo que se había prometido, la profecía del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la profecía de Joel? Que darían el Espíritu Santo y todas las cosas que sucedieron. Hubo la repartición del Espíritu Santo por medio del cual se dieron milagros maravillosos, señales, todo con el propósito de que fuera aceptada la invitación. Pero aún así los apóstoles se les quitó en parte la venda, no totalmente, no pudieron ir hasta el final. Bien, así que esa venda que tenemos los hombres por el engaño y la embriaguez de la Babilonia es profunda. Y ahí el trabajo de la palabra, el trabajo del sustituto, ¿sí? Entonces, por esta razón, por ese engaño, que como ya vimos, es que van a caer los juicios en Apocalipsis, con el propósito de que el hombre quite sus ojos del hombre, 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 y los coloque en Dios Todopoderoso, para que Él sea el único exaltado y el hombre empequeñecido. Ese es el propósito de los juicios, de que Dios le quite la venda a los hombres. Bien, estamos en el contexto de perder el premio. Entonces ya vimos que efectivamente la venda puede engañarnos de muchas maneras. Con la misma palabra, uno se puede enaltecer de ciertos pedazos de la palabra. La palabra puede en sí misma estar encubierta si uno no le pide al Espíritu Santo que se la manifieste, que le ayude a entender esa palabra. Bien,
sigamos adelante. Estamos en este mismo contexto. Una pregunta aquí muy importante. ¿Todos los que se presenten ante el BEMA entrarán? Entonces, ya hemos mirado que efectivamente todos hemos de pasar por el BEMA. La pregunta es, ¿todos vamos allí a ganar? La respuesta definitivamente es no. Ya vimos que algunos van a ser avergonzados, es decir, porque van a perder el premio, ¿sí? En el BEMA se le dará a cada uno el lugar para ocupar en el reino durante el milenio. Es muy importante entender eso. O sea, cuando vayamos ante el BEMA, entre otras, pues serán los premios, las recompensas, pero también se va a dar ese sitio donde el que vamos a ocupar durante el milenio. Entonces, si estamos en los lugares celestiales, en los suprasumo, allá arriba, bueno, ¿en qué sitio? Y así en la Jerusalén celestial y los de la tierra, hay un lugar y Dios sabe cuál es el lugar que va a ocupar cada uno. Pero también en ese BEMA habrán unos que van a perder su recompensa y que van a ser relegados hacia atrás. Es decir, ellos se pensaba que ocupaban un puesto, pero no, más para atrás. Dios es el que conoce todas las cosas y Él sabe quién se va a negar a sí mismo. Recordemos que ahí está. ¿Quién se va a negar a sí mismo? No hay que juzgar a nadie. Nosotros no podemos decir, este va a quedar aquí, yo voy a quedar allá, porque el único que conoce nuestro corazón es Dios. Y hay que procurar cada uno, eso sí, ocuparse de su propia salvación y, por supuesto, del premio, ¿sí? Entonces, sabemos también que habrán otros que van a ser echados fuera, ¿sí? Y además, si esos siguen con su necedad, como ya lo vimos, van a ser lanzados a ese fuego que no se va a apagar durante el milenio, que también ya lo estudiamos. Recordemos lo que dice Isaías 63:23, dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces recordemos que en esa parte de atrás, ¿sí?, allá en Jerusalén va a haber un lugar donde va a permanecer este fuego ardiendo durante los 1000 años. Y también Babilonia va a permanecer ardiendo durante esos 1000 años. Entonces, es muy importante que uno sepa que aquí habrá personas que serán sacadas y es donde viene el crujir de dientes, el arrepentimiento por pues no haber hecho lo que se tenía que hacer. Bien, resumiendo, ¿qué vamos a aprender de este banquete de bodas del Cordero? Bien, vamos a llegar todos los que somos convidados a este banquete. Aquellos que definitivamente fueron llegando, porque recuerdan que fueron por los caminos, buscando y entraron los que hallaron. Entonces, Cristo en ese banquete va a repartirle a cada uno de nosotros, nos va a repartir la posición, el sitio donde vamos a quedar durante ese milenio. ¿Por qué? Según se haya negado a sí mismo y se haya vestido de Cristo. Recordemos que había una persona allí que no estaba vestido con el vestido de bodas y que fue sacado. Recordemos que ese vestido pues es vestido de Cristo, ¿sí? Sea del llamamiento que sea, la idea es que va a tener un puesto según se haya negado. Entonces, los que se negaron y lograron llegar, digámoslo así, o que estén en la Jerusalén celestial, como lo vamos a ver más adelante, que son los vencedores de todos los tiempos, ellos van a ser la esposa del Cordero. Vamos a ver más adelante. Y los otros
los convidados a ese banquete. Bien, todo esto es para que se cumpla el propósito que es Cristo todo en todos. Efectivamente, no importa del llamamiento que sea, es Cristo todo en todos. Y aquí, entonces, viene algo muy importante. Juan, hace 8 días, nos hablaba de esto que les voy a comentar, de una sunesis, de algo que Dios dio una luz nueva, una pequeña luz, y esa pequeña luz hizo que encajaran otros versículos muy bien en este mismo contexto. Nosotros hemos hablado aquí de negarse, que el premio se da por negarse, por entender que dentro nuestro hay un conflicto, que hay dos naturalezas, que la naturaleza que es vieja, que es heredada de Adán, es pecadora, ¿sí? Y hay una nueva naturaleza que es la naturaleza de Cristo. Bien, ¿en qué consiste la pequeña luz que para nosotros es muy grande? En que ahora podemos entender que hay grados, que hay proporciones para negarse a sí mismo. Entonces, la palabra de Dios muestra que vamos a ir al relato efectivamente, la parábola del sembrador, y vamos a detallar aquellos donde la semilla cayó en buena tierra. Entonces vamos a ir desglosando esto. Ya hace 8 días Juan nos adelantó algunas cosas y hoy pues la idea es concretarlo y que él nos haga el favor de complementar. Bien, entonces, esta sunesis, esta pequeña luz tiene que ver con que cuando uno se niega a sí mismo y se va a dar como una proporción, de acuerdo a lo que uno se va negando, entre más se niegue, digámoslo así, mayor es su recompensa. Y se encuentra ubicado en Mateo 13:3. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que ver que obviamente esta parábola está dirigida a Israel. Este es Israel. En sus distintas o en sus diferentes, hay distinciones dentro de Israel. Por eso, aquí esta es como la esposa, ¿sí? Todos fueron llamados, pero cada uno decidió atender o no ese llamado. Entonces, unos cayeron, esa semilla cayó en unos, en otro, listo. Ahora, de la misma manera, hoy, en este momento, en la administración de la gracia, en la iglesia del cuerpo de Cristo que somos nosotros, también hay distinciones. A medida que cada uno se niegue a sí mismo, al grado que se proponga, al grado que se identifique con Cristo y en Cristo produzca frutos, así mismo será su recompensa. Es decir, va a tener premio, pero dentro de esos premios van a haber distintos niveles para que entiendan. Entonces, cuando uno se niega, como lo vamos a ver ahorita, entonces hay proporciones, como lo dice aquí la palabra, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30. De eso se trata la pequeña luz, la sunesis, que Juan nos estaba hablando hace 8 días. Bien, entonces, hay que entender que en donde cae la semilla es en la buena tierra. O sea, estamos hablando de que no es ninguno de los otros casos, no cayó en pedregales, no cayó junto al camino, sino es buena tierra. Y allí hay diferentes proporciones de recompensas.
y Dios los conoce y les dará su sitio adecuado. Es Dios. Yo no puedo decir, yo tengo fruto al 100 y este tiene fruto al 60, este tiene fruto al 30. No, eso lo sabe Dios. Bien, entonces, dice aquí en el versículo 13:8, que es el que nos interesa, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Algunos se negarán hasta cierto punto, otros irán más lejos, pero todos instrumentos de honra. ¿Por qué sabemos que todos instrumentos de honra? Porque todos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Los que dieron fruto al 100, muy importante, son aquellos que lo hayan dejado todo de su viejo hombre, que permitieron al sustituto, que permitieron la obra de Dios en ellos. Es más, que necesitan depender del Cristo. Ellos son los del 100. Los que dieron fruto al 60, lo primero que miramos acá es que 60 es un múltiplo del número del hombre, que es 6. 6 por 10, 60. Por lo tanto, se niegan a sí mismos en algunos aspectos, reconocen al sustituto en algunos aspectos y así sucesivamente al 60. Y quedan los últimos, que son los que dan fruto al 30. La multiplicación del número del hombre, que en este caso es 6, por el número de la gracia. Algo maravilloso acá, el número de la gracia es 5. Estos se han negado en algunos aspectos, pero viven según ellos lo deciden. Son sus propios señores. Entonces, no es Cristo el Señor, sino son ellos. Ellos, por supuesto, se encontrarán en lugares inferiores. Son en la proporción más pequeña de la cual habla la palabra. Y cuando dice que al 30 por 1, ese 1 es el que hay que dejar por fuera. Entonces, los creyentes estarán en sitio de honra, claro, llevando el conocimiento de Dios por la tierra a las naciones que sean perdonadas. Recordemos que durante el milenio habrá naciones que pasen allá ese milenio. Recordemos que ellos tendrán que ir a adorar a Jerusalén y bueno, aquí es donde dice que Dios nos va a colocar en un sitio donde Él crea que vamos a hacer sitios de honra y de servicio, por supuesto. Entre más alto sea la recompensa, mayor es el servicio. Bien, ¿qué sucedió acá? Entonces, también nos compartía Juan hace 8 días que leyendo todas estas cosas, viendo estas cosas, aquí Álvaro tuvo una pequeña luz también que ayudó a que se completara, se fuera viendo esta sunesis. Y él fue y miró un poco más en detalle los versículos en los evangelios y miró qué más decía acerca de estos porcentajes. Entonces aquí los evangelios amplían la información de esta semilla que cae en buena tierra. Dice en Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Perfecto. Son los que oyen la palabra y la reciben. Algo muy importante. Y dan fruto a 30, 60, bueno, entonces ya podemos ir viendo que la palabra aquí amplió. Entonces hay que oír la palabra y recibirla. Bien, ¿qué dice Mateo? Que el que fue sembrado en buena tierra oye, pero miren, además de oír, entiende la palabra y da fruto. Entonces ya podemos ir mirando cómo Dios va colocando elementos que van encajando. Entonces hay que oír la palabra, hay que recibirla, pero además hay que entenderla. Bien, ¿qué dice Lucas? Lucas dice que más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bien, haciendo una suma, entonces, el creyente
que lo ha dejado todo de su viejo hombre, todo. O sea, él se ha negado, él ya reconoce, necesita el sustituto, pero además recibe, entiende y retiene la palabra, pero ojo, no con su corazón, sino con el corazón bueno y recto de Cristo, porque es solo a través de Cristo, que es el que da fruto con perseverancia al 100. Y aquí entonces podemos ver que son los 3 escenarios. Alguien puede recibir, entender, retener con el corazón bueno y recto de Cristo al 30. Otro creyente recibe, entiende, retiene con el corazón bueno y recto de Cristo al 60 y está el de 100. Entonces, maravilloso poder ver que efectivamente habrá unos creyentes que van a recibir recompensa de acuerdo a la proporción en la que se han negado, en la que han recibido, entendido, en lo que han retenido la palabra y han dado fruto en Cristo. Entonces, maravilloso poder ir mirando todas estas cosas, cómo encajan en lo que venimos viendo. Bien, un paso más. La palabra que nosotros ya en tiempos anteriores hemos estudiado, mirado, ahora tenemos que verla con esta perspectiva nueva, ¿sí? Sabemos que la palabra de Dios es pura, limpia, como lo dice Salmos, como lo dice Proverbios, que es conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo es la palabra viva. En Timoteo se refuerza y dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. Entonces, por un lado, nosotros ya conocíamos, entendíamos que la palabra de Dios es pura, es refinada en horno, ¿sí? Es esa palabra limpia. Bien, ahí dejémosla y ya vamos con lo siguiente. Entonces, para recibir esa palabra se debe hacer con la actitud correcta, porque la palabra en sí es limpia, es pura, pero yo debo recibirla con mansedumbre. Y vuelve aquí y tenemos que encajar, no con mi mansedumbre, sino con la mansedumbre del Cristo que tengo dentro. Como lo dice Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿dónde está esa? ¿Dónde está esa inmundicia y abundancia de malicia? En el viejo hombre, ¿sí? Hay que desechar eso, ¿sí? Recibir con mansedumbre la palabra implantada. En 2 Corintios, esta es la manera como uno se debe expresar. Dice Pablo, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Fíjense que no dice por mi mansedumbre y mi ternura, no. Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Entonces, vamos a unir esto. Para poder crecer en una gran proporción, ¿sí? Yo ya sé que debo negarme a mí mismo, que además debo recibir la palabra, pero para recibir la palabra, esto es lo que hay que tener en cuenta. Primero, hay que estar crucificado con Cristo en la cruz, ¿sí? Es decir, totalmente identificado que en mí no hay absolutamente nada bueno, nada, que yo no puedo ni añadirle ni quitarle, porque la palabra en sí es pura y limpia. Yo la recibo crucificado en Cristo, o sea, en mí no hay nada bueno, y con la actitud correcta, que es con esa mansedumbre de Cristo. Bien, ¿qué más? Que por ningún motivo debo mezclarla con ningún
preconcepto o convicción del viejo hombre, porque eso lo que va a hacer es adulterar esa palabra. Si yo la recibo con algún preconcepto anterior o con alguna convicción mía, por eso es inclusive que Juan nos dice que ya no debemos colocar ahí en la Biblia lo que creemos que es, sino porque Dios siempre está dando, la palabra es dinámica, nos está enseñando acerca de algo, cosas nuevas, más profundas. Entonces, es con esa sencillez, con esa ternura y con esa mansedumbre de Cristo, yo recibo la palabra, sin mezclarle nada, sin ningún preconcepto, sin ninguna inmundicia, sin ninguna abundancia de malicia, porque eso va, cualquier cosa que yo coloque ahí, ya va a dañar esa palabra. Entonces hay que recibirla de una forma pura, ¿sí? Luego dice que esa palabra hay que recibirla y entenderla. Bien, la idea es que nosotros vayamos integrando a nuestro sustituto en todo lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestra proporción de negarnos a nosotros mismos sea cada vez mayor, ¿sí? Bien, entonces, siempre recordar que Dios nos va a dar pequeña luz, que es una gran luz en nuestro contexto que estamos viviendo en tinieblas. Por eso segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esta es la luz que Dios nos permite tener, una antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, el entendimiento de la palabra se va a dar cuando hay una pequeña luz aquí, hay una pequeña luz allá, y el Padre va a avivar ese entendimiento de una manera específica y va a empezar a encajar las piezas. Nosotros no tenemos que preocuparnos, como ya hemos visto, que no es la concordancia, no es el interlineal, no es el griego, el hebreo, no. Es Cristo en mí, con mansedumbre, con sencillez, con quietud, con reposo, que Dios va haciendo su trabajo en Cristo. ¿Cómo inicia todo? Con el sustituto. Entonces, lo primero es que yo debo, ahí, esa es mi base, esos son mis cimientos. Debo recordar permanentemente que yo debo aceptar un sustituto. ¿Por qué? Porque Él ya hizo su obra de sacrificio, por su sangre fue limpia, acepta, amada, ¿sí? Que cuando yo quiero entrar en Cristo, debo hacerlo por la costa. Es decir, dejando fuera, recuerdan el camello que venía cargado de cosas y la puerta era muy angosta. Él no podía entrar con toda su carga, así que tocaba quitarse todo y ahí sí entrar. De la misma manera, yo tengo que dejar fuera las cargas, estar reposada de mis obras, de mis méritos, de mi experiencia, de mis 20 o 30 años en la palabra, no es, eso no es. Es con la dulzura, con la sencillez de un niño recibiendo de Dios pequeña luz que quiere darme de su palabra. Recordar que hoy estamos fundidos con Cristo. Es Cristo delante mío, es el que me permite esa entereza, ¿sí? Recordar que cuando se mezclan estos dos elementos, el resultado es una fundición mucho más fuerte que el mismo elemento. Y, muy importante, no permitir que el pámpano se aleje de la vid, es decir, estar recortando todos estos pensamientos, todas estas cosas que no permiten en mí dar fruto. Entonces, estas son cosas del diario vivir. Recibir esa palabra con la mansedumbre de Cristo, cada pequeña me va a permitir ir entendiendo, va alumbrando el entendimiento
el espíritu de sabiduría y de revelación es el que va trabajando en mí todo el tiempo. Bien, entonces, bueno, yo voy a dejar hasta ahí y voy a permitirle la palabra a Juan para que por favor nos complemente acerca de esto que estamos viendo en el contexto de los convidados y efectivamente cómo siendo convidados y estando allí hay la posibilidad de perder el premio. Que Dios los bendiga. Sí, Amparo. Sí, Amparo. Bueno, qué Bueno, qué magnífica exposición. Qué bonito. Y es lo que acabas de decir es muy importante. Es que es cierto que nuestro Padre nos va iluminando el entendimiento, pero es con un pensamiento aquí, con un pensamiento allí. Vamos entendiendo algunas palabras. Comenzamos a darnos cuenta que este no es nuestro camino, porque es exactamente lo opuesto que hemos hecho desde que vinimos al mundo. Y comienza el espíritu a introducir palabras de reposo, de guardar silencio, de quedarnos sentados a los pies de Cristo. Comenzamos a ver ciertamente que es lo contrario de lo que habíamos intentado por lo que fuimos enseñados de los labios de los hombres, aunque muchas veces fuese mostrándonos la palabra en un cierto sentido, en una pequeña, por ejemplo, esto, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto está escrito, esto es hermoso. Pero coger esa luz y no coger que todos los que quieran seguir a Cristo sufrirán persecución, pues es hacer acepción de las palabras. Y además es horroroso que podemos, como decía Jesucristo a los fariseos y a los sacerdotes, vosotros no entráis, y no entráis aquí en el contexto de lo que vemos, es no entráis en Cristo, os quedáis a la puerta y no permitís que nadie entre. Fíjate qué cosa tan cruel es que nos digan, mira, esto es palabra de Dios. Si tú no tienes una vida en abundancia, es porque alguna cosa te falta por hacer. Y ciertamente la vida del hombre, desde que viene hasta que se va al polvo, pues es una vida de aflicciones, es una vida oscura. Es un mundo oscuro, así que pasábamos el tiempo engañándonos a nosotros mismos, repitiendo los versículos en todas las situaciones. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nos adscribían a nuestro viejo hombre todas las cualidades que solo son naturales en nuestro Cristo. ¿Cómo comienza todo? Yo creo que, en primer lugar, nuestro Dios ha estado siempre con nosotros. Cuando todas estas fortalezas se van cayendo dentro de nosotros y se va haciendo esta pequeña luz en que nuestro Padre nos muestra que es totalmente distinto de lo que hemos hecho de nuestra vida de cristianos, pues sí que nos viene la pregunta, es decir, ¿cómo me has permitido vivir 30 años o 40 totalmente engañado? Y engañándome, y engañando a mucha gente,
porque también nos decían que teníamos que ir por todas las calles y de puerta en puerta y hablándole a todo el mundo la palabra y es como dice también a los sacerdotes, recorréis medio mundo para hacer un prosélito y cuando lo convertís lo hacéis doblemente un hijo de Satanás mayor que vosotros. Y es que es genial, porque en esa pequeña luz que vamos viendo, ¿y cómo comienza todo? Esto estaba refiriéndome. Bueno, pues yo ya os he referido y yo creo que todos en cierta medida hemos desesperado de los grupos, hemos desesperado de las jerarquías, hemos desesperado de todo. Se hundió el ministerio en que recibimos todos la palabra, se hundió de una manera miserable las luchas entre lo que nos habían dicho que eran santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu, queriendo cada uno pues despojar y es decir, fue vergonzoso, como todo sucedió. Yo no sé si conocéis bien la historia, pero es muy, muy triste. Y cada uno de nosotros no sabía, muchos no sabían dónde ir. No, aquello fue tan desagradable, aquello fue un desespero, pero muchos también le dijimos a Dios, Padre, yo no sé dónde voy a ir. Yo, la verdad es que todo esto ha caído, pero mi esperanza sigue, yo no espero más. En esa altura esperaba el rapto, pues entonces le dije a Dios, y eso sí, fui muy claro con el Padre, o tú me enseñas tu voluntad, o entonces yo prefiero irme al polvo. Así mismo, eso fue una confesión que le hice a Dios. Entonces me encerré literalmente, no quería saber de trabajo, no quería saber de familia, no quería saber de... Dije, no, yo me voy a poner un poco influenciado por los sacrificios que nos decían que teníamos que hacer en la presencia de Dios y Él tendría que responderme de una de las dos maneras, o Él me mostraba ciertamente sus propósitos y las cosas cambiaban. Eh, y yo veía sabiduría de Dios, o entonces me iría para el polvo, una de las dos. Bueno, pues Dios no se hizo de rogado. Dios realmente, pues con muy honrosos instrumentos suyos, como es el doctor Bullinger, que comencé a traducir sus obras y a ver por detrás un poder maravilloso, como unas palabras que no había nunca escuchado, una forma de tratar las escrituras con un respeto y con un amor y bueno, esto era, yo me estaba introduciendo este espíritu, la tal luz, una información aquí, otra información allí. Entonces me llegó a mis manos nuestra verdadera identificación en Cristo, de cómo había que reconocerse muerto en delitos y pecados y que ciertamente pues la obra de Dios es un sustituto dentro de nosotros. ¡Buah! Entonces, eso fue para mí. Entonces, Padre, yo no tengo nada de bueno en mí. Entonces, Padre, esto es una nueva creación. Comenzaron entonces los versículos
de las escrituras, no tiene nada que ver con el griego, pero me comenzaron a aparecer pues un montón de escrituras. La carne para nada aprovecha, andad en el espíritu, desvestíos del viejo hombre. ¿Ves? Una luz aquí, otra luz allí. Poner vuestros ojos en el hombre es perdición. Maldito el varón que pone carne por su brazo en el hombre, queriendo decir, no pongas tu confianza en nadie. Después escuchaba a Pablo, que decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Bernabé? Servidores a través de los cuales habéis creído, pero el crecimiento os lo da Dios. Y bueno, ¡boom! Yo no me quedé quieto como María a los pies del maestro. Yo salí por todas las iglesias enseñando que nada era Pablo, que nada era Bernabé. Fui a Inglaterra a encontrarme con los que estaban moviendo otro ministerio también pentecostal, pero habían escrito sobre nuestra identificación en Cristo. Todavía creyendo yo en el gran poder que yo tenía y que ha sido Dios que me ha mostrado esto, entonces yo iba a las iglesias, que había que mirar a Dios. Entonces salió aquel blog en México de Mira solo a Dios. ¿Os acordáis algunos? Yo creo, ¿no? Y Claudia Juárez de México me acompañó en ese viaje maravilloso. Los dos diariamente hablábamos de lo que nos mostraba el Padre, qué fácil era, qué sencillo. Pero yo no me mantuve a los pies de Cristo para que Él me siguiese dando esa luz, sino que salí con todo de nuevo. Y bueno, ahí hubo una gran división en la iglesia, porque se comenzó a correr la voz de que yo era muy peligroso, porque quitaba la autoridad de los líderes y coordinadores y ciertamente, pues los que se llamaban reverendos me comenzaron a llamar por teléfono. Y yo ciertamente pensé, yo algo de malo estoy haciendo, ¿no? Algo de malo estoy haciendo, porque si no, no me llamaba el reverendo tal que ha escrito sobre nuestra identificación en Cristo. Y ha sido a través de él, además, que el Dios me ha dado luz en el entendimiento de dejar mi sustituto y no poner los ojos en hombre alguno. Pero si Él me llama diciendo que ciertamente Dios se iría a apartar de mí porque estoy enseñando estas cosas, y otro reverendo en Estados Unidos me mandó una carta diciendo, ¿estás queriendo decir que no hay que dar los diezmos a los hombres de Dios? Y sucedió algo interesante, que entonces yo dije, algo de malo estoy haciendo, pero madre, estas cosas me las estás enseñando tú. Bueno, seguro que me voy para el polvo de aquí a poco tiempo. Digo, pues a mí me da igual, Dios, yo me da exactamente igual. Y bueno, después de haber ido a India, los reverendos me decían, y vamos a ver el poder de Dios y se está dando la explosión de Cristo por todo el mundo, porque salió también del ministerio en el que andábamos un creyente hindú que decía que levantaba a los muertos y resucitaba a las personas y hacía andar a los cojos y los mancos. Entonces, cuando fui a Inglaterra, a este reverendo por el cual yo había entendido en parte nuestra identificación en Cristo, él dice, se está dando un gran movimiento en la India, si quieres ver el poder de Dios, vente conmigo para la India y vas a ver lo que es aquello.
vendí todo. A mí aquello me sonaba a música celestial. Es ahora que el poder, y yo lo creía, ¿no? Y que esto que me está sucediendo a mí, el espíritu, dándome este entendimiento, se lo está dando a mucha gente en el mundo. Entonces va a ser como una explosión nuclear, ¿no? ¡Guau! Y ahora se van a ver maravillas y señales por todo el mundo. Y me llevé 2 meses en India, otra vez engañándome a mí mismo, pensando que hacía milagros. Es verdad que vi juntas, multitudes de 500, 1000 personas, porque hay mucha pobreza en India. La gente no puede ir a los médicos, entonces cuando escuchan que hay alguien que tiene el poder divino. Pero curiosamente la primera cosa que me dijeron cuando llegué es que no nombrase el nombre de Cristo allí en India. Teníamos que hablar del Dios Todopoderoso. O sea, lo admitía todo, yo admitía todo, yo admitía que eso era donde Dios me había llamado, yo admitía que todo lo que me estaba enseñando era Él, por tanto todo hacía parte. Bueno, pues la verdad es que acabé otra vez después de los 2 meses en India, después que los líderes comenzaron a correr la voz de que yo era muy peligroso en las iglesias en España, en Francia. Bueno, pues acabé en el mismo sitio donde estaba, que Dios me estaba enseñando, cerradito con Él, y solo. Pero continuaban cayendo los versículos, continuaban. Es tan lindo. Yo cuando estaba ahora hablando de Amparo, me estaba otra vez acordando de Marta y de María. Ese es otro relato. Fíjate que reciben a Jesucristo en la casa, había muchos convidados en aquella altura. Y Marta estaba muy atareada, sirviendo, porque era mucha gente. Importunaba a Jesucristo y le decía, Maestro, dile a mi hermana que venga, mira, que estoy aquí atendiendo a la gente, y dile algo. Y el espíritu es genial, porque esta es la actitud de los religiosos. Ellos están muy atareados. Están muy queriendo convertir el mundo y mejorar al mundo y haciendo esto y tú no haces nada y tú nos importunan a los que realmente caemos en ese espíritu del sustituto y nos comienza a decir, no, reposa. Y Jesucristo amaba a las dos, de igual manera, no amaba más a María, pero le dijo, Marta, Marta, muy atareada estás. Y con muchos quehaceres. Pero María ha escogido la mejor parte y nadie se lo va a quitar. Y esto es precioso. ¿Dónde estaba María? María estaba sentada. O sea, con todas estas cosas, el Espíritu nos va dando esta luz, nos va mostrando. Y otra cosa hermosa que tiene que suceder es que ciertamente comienzan a aparecer los frutos de Cristo en nosotros. O sea, ciertamente su amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el dominio propio. ¿Quiere decir esto que estamos siempre felices y gozosos y con la tal vida en abundancia? No, vivimos en el mundo, sigue igual oscuro. Pero ahora es Él que ha tomado las riendas de nuestra vida porque hemos despreciado nuestra vida hasta la muerte, como Él dijo, tú fuiste crucificado en la misma cruz que Cristo, considérate. Y es el camino opuesto. Antes nos esforzábamos, repetíamos la palabra,
y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y por nada estéis ansiosos, y no dejaba de estar ansioso, repitiéndolo, no nada estéis ansiosos, antes sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios, pum, 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 y amén. Es una vida, y el Padre tranquilísimo en su sitio, no se mueve. De ahí que cuando vemos lo que nos hemos perdido de lo sencillo que era dar lugar a Cristo en vez de nuestra vida, pues claro que le decimos a Dios, pero Padre, ¿cómo me has permitido que yo haya vivido 30 años con esa locura religiosa? Y es hermoso porque las dos cosas ocurren, se caen, se caen, se caen todas las convicciones, va cayendo todo, todos los muros, y más y más y más va apareciendo una luz aquí, otra luz allí. ¿Quién nos ha dado esta luz? Y esto nos la ha dado ya junto con vosotros, la venda de la ramera Babilonia. Es decir, cómo esa venda que nos ha tapado a nosotros y que sigue influenciándonos porque vivimos en el mundo, fíjate cómo lo tenían sus propios discípulos. Escuchaban a Jesucristo, pero hay partes en las Escrituras que dicen, pero esta palabra les estaba velada. Yo cuando leía antes eso pensaba que era Dios que los velaba. ¿Cómo va a ser Dios que les vele? Dios es un Dios de luz. No, estaban velados porque ellos tenían el conocimiento que le habían puesto sus líderes, que cuando Jesucristo viniese a la tierra, el enviado, ellos iban a ser la cabeza, iban a ser ¡guau! Y trataban a los demás como perros. Fíjate, lo que le costó al Espíritu de Dios que Pedro fuese a casa de Cornelio. ¿Entiendes? Fue una cosa, y cuando se presentó además, las palabras es, vosotros sabéis lo inmundo que es para un judío presentarse aquí en casa de los gentiles, así que decidme, ¿para qué me habéis llamado? ¿Mm? Bueno, pues después de haber visto el lienzo bajando 3 veces, el Espíritu diciéndole, Pedro, te llaman a la puerta, no dudes de ir con ellos. Y que además el Espíritu le dijo, llévate unos hermanos que sean testigos contigo, porque sabía el problema que iría a haber en la iglesia, después de parte de Jacobo, que era columna principal, y de los hermanos que has hecho, que has entrado en casa de gentiles. No, estaba escrito en el Antiguo Testamento que nuestro Dios escogía a su pueblo Israel, la trataría como una esposa amada a todo este pueblo, los enseñaría y estos llevarían el conocimiento de Dios por toda la tierra. Esta es. Y así van a acabar. Pero maravillosamente ahora vemos cómo Israel fue desobediente, repudió, quiso antes aceptar toda la idolatría de las naciones que tenía por cerca, dejaban a nuestro Dios y sin embargo nuestro Dios sigue fiel a su palabra. Es decir, Israel va a terminar siendo un reino de sacerdotes, pero por la única y sola obra del verdadero siervo de Dios que es Cristo. Es decir, cuando Él venga y caiga la venda de Babilonia, que eso es justo antes de que Él haga su aparición aquí, y que todos entonces se pongan las manos en la cabeza, judíos, gentiles, y todo ojo lo verá, y harán lamentación por aquel que traspasaron, ahí se van a volver de corazón a nuestro Dios. Y es ciertamente como Él los va a recoger en su territorio
Y de ahí a las naciones que sean perdonadas van a llevar el conocimiento de Dios por toda la tierra como Él se ha propuesto desde el principio. Este es el nuevo pacto, esto es lo que hay, esto es lo hermoso, esto es lo bello, esto es... De manera que es muy hermoso como lo va haciendo nuestro Dios. No penséis que esto es entenderlo todo, al contrario, es decir, que ya lo he explicado muchas veces y creo que esto también os está sucediendo a vosotros. A medida que nuestro Dios ciertamente se da a conocer, y de ahí el peligro que Él diga, como me sucedió a mí, quedándome, comenzándome a dar las revelaciones yo otra vez, ¡buah! Estos días hablando conmigo, yo voy y voy a convencer a las iglesias y uf, otra vez Dios se quedó calladito, tranquilo, hasta que yo qué sé, me llevé unos cuantos palos y ¡bumba! Llegué al mismo sitio donde estaba, tranquilito con él, relajado, enseñándome las cosas tan amorosamente. Y aprendemos. Llega un momento en que nuestro Dios le pedimos mucho perdón y Dios, de aquí no me muevo, yo no me muevo. Ya no me muevo, ya no me muevo, ya no hago intentos ningunos por iluminar al mundo o iluminar a nadie. Eso es lo más fácil para Dios. Es decir, fijaros en aquel versículo que dice, el que hizo el ojo no verá. El que hizo el oído no escuchará, el que hizo la boca no hablará. Por tanto, o sea, lo que ha hecho este espíritu, magnificando a Cristo en mí, ha sido humillarme hasta el polvo. Así mismo. Y yo le doy gracias a Dios y tengo mucha lástima no haberlo hecho antes. Es decir, porque me he perdido mucha paz, me he perdido mucho reposo, me he perdido todo, todo con Dios, queriendo yo adscribirme todo aquello que leía. Y fijaros, todavía voy a las escrituras con temor y temblor, es decir, todavía voy leyendo el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciéndolo. Y ya Dios me dice, espera, espera, que estoy sabiendo primero que has muerto. Y entonces esto que tú ahora lees como ley, es ciertamente lo que debe ocurrir en tu vida si el sustituto está dentro de ti. Y este sustituto no roba a nadie. Este sustituto no odia. Este sustituto, entonces, oh Dios, uy, cuanto antes. Y es una obra gradual. Eso también hay que entenderlo. 30, 60, 100. Es hermoso porque va subiendo y él mismo nos pone ese querer como el hacer, ¿no? Diciendo, Padre, completa tu obra, es decir, no, tenemos cuidado de no meter aquí la carne para nada aprovecha. ¿Esto significa que, no, que siempre estamos andando en el espíritu? Pues yo no lo sé. Lo que sí que hoy, cada vez que me levanto por las mañanas y me voy a dormir, tengo muy claro que Dios continúa haciendo su obra y que es exactamente lo opuesto, es en este reposo, es en este descanso, que van cayendo todas sus piezas, que van cayendo los versículos en su lugar apropiado. Y vemos con claridad cómo es que Pablo en Filipenses dice eso mismo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Por qué? Porque esto todo se hace mucho más grande y vemos cómo es la carne, cómo es el corazón, engañoso más que todas las cosas. De ahí que Amparo decía, es el corazón dulce y manso de Cristo. Ese es el que lo recibe todo, ese es el que se lleva a la gloria, ese es el que te enseña, ese es el que... Y es verdad, no siempre es esa sunesis que cae en todos los versículos que, encajan, se hacen más completos.
No, es un pensamiento aquí, otro allí, en ese reposo. Es ya no perder el tiempo, como os digo, en nada, sino en estar sentadito a sí mismo, sabiendo que Él es fiel, amoroso, y todo va en aumento. Fíjate, muchos años estuve solo hasta que apareció Sara, me escribió, le gustaba lo que escribíamos. Hubo ahí una comunión maravillosa entre los dos, hablábamos casi a diario, con muchas cosas que todavía no conocía, muchas cosas de la venda, pero al mismo tiempo nos hacíamos muchas preguntas, procurábamos a Dios. Eh, Fíjate, después aparecisteis vosotros, después apareció Deb, que es la americana, gente que yo no salí nunca a la calle a buscar, sino que se cumple otra vez lo que dice Jesucristo. Si es el Padre que me los trae a mí, esto dijo Jesucristo. Él no iba buscando a la gente. No, no. Era Jesús. A él se le acercaban y entonces efectivamente sabía lo que había en el corazón de los que se le acercaban. O sea que fíjate qué reposo y qué descanso. No, yo no voy hablándole la palabra a nadie. Cuando eso sucede, hay un, hay un provecho maravilloso, es naturalísimo, alguien se te acerca, te pide razón de cuál es tu esperanza, y ahí me permite el Padre que saque unas palabras y siempre es muy hermoso, siempre es consolador. Eh, es como te digo, y todo esto esos son los frutos que tienen que salir. Una de las cosas, y ya para terminar, pero que me sucedía en este movimiento que todos conocemos, pentecostal, yo era muy permisivo con el pecado, porque pensaba que era así, ¿no? Somos débiles, o sea, que no, peca y no veía cambios en mi vida, es decir, sí, mantenía a Dios con aquella convicción mía que me habían puesto los hombres, pero yo no veía cambios ningunos en mi vida. Y sin embargo, con esa identificación, el espíritu iluminándome que en mí no había nada de bueno, que la carne no aprovecha, que ciertamente precisábamos una nueva creación y que por tanto esto es algo nuevo y que debes sentarte a escucharlo, a aprender de él, a verlo salir de ti. Uy, fue maravilloso porque comenzó a aparecer sobre todo esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene que ver con que no esté preocupado algunas veces o con mis hijos o con alguna situación o no, pero rápidamente, como ya el espíritu me ha enseñado a cortar el pámpano, pum, 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 pum. Y es genial porque te quedas en la savia y la palabra tiene que funcionar, es decir, es la savia que viene de la vid tiene que pasar para nosotros. Y es cierto, y dices, otra vez vuelvo a deciros que esto no vivimos como si siempre gozo, siempre. Fíjate cómo tendría que ser con Ezequías, el rey, cuando tenía el Sennacherib atacarlo, es decir, y fíjate lo que aquello duró, el asedio a Jerusalén, que fijaros cómo él estaba. Sin embargo, la orden era, no le respondáis, quedaros en silencio. En el reposo está tu fuerza, en el descanso está tu poder. Y esto se repite muchas veces, pues esto me lo recuerda Dios en unas circunstancias que no serán tan extremas como las que estaba viviendo el rey David en aquella altura, pero influenciados por el mundo en el que estamos, en que solo vemos noticias de desgracias, de calamidades,
de sequías, de falta de alimento en algunos sitios, de migraciones, cómo están y cómo vienen y cómo corren y cómo... Todo esto es ciertamente una tentación para nosotros salirnos de esa quietud que tiene Cristo. Entonces, claro que aprendemos a hacerlo de una manera natural, al pámpano, poing, poing, poing. Y por muchas desgracias que nos cuenten y ya no nos movemos. ¿Qué me voy a mover yo de aquí? ¿Dónde voy a estar mejor que a tu lado? Es así mismo, ¿no? Y esto, lo que él dice es eso. Entonces, comienzan a aparecer sus frutos perseverando, perseverando. Es el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hasta el día de Cristo. ¿Ves? O sea que no sé cuánto tiempo más voy a vivir aquí. Me da igual. No tengo ningún problema con irme al polvo. O si Cristo viene antes y me fundo con Él en gloria. Pero hasta que Él lo quiera, Él va a ir dando ese fruto con perseverancia. Y esto es algo que tiene que suceder en nuestras vidas. Bueno, muy bien. Gracias, Juan. Bueno, no, esto es maravilloso porque esto tiene que ver con nuestro diario vivir y poner en práctica todas estas cosas que ahora están encajando. Bueno, entonces, antes de escuchar la oración de despedida, recordar que nos veríamos el jueves a las 6 de la tarde. Los que deseen, es una clase para hacer un compartir de corazones. No es clase, sino bien poder escucharnos, todas las inquietudes, todas las cosas que se tengan en el corazón. Entonces sería nuestro encuentro este jueves. Entonces, cordialmente invitados. Estaremos mirando, bueno, lo que Dios disponga y ponga en nuestro corazón para trabajar.